Muy bien, ya tenemos allí entonces en pantalla, como les decía hace un momento, lo que vamos a estar observando el curso. Para el día de hoy tenemos la actividad de aprendizaje número 4. Vamos a estar viendo el material que se llama What are you doing? Para ir explicando los temas que vamos a estar viendo durante esta semana. Para este caso, yo tengo acá el material cargado. Vamos a estar viendo justamente lo que es la descripción de eventos y situaciones que ocurren en el tiempo presente. Para ello vamos a, bueno, ahí está la sugerencia enseguida. Aparte de lo que vamos a ver en este material, siempre es una buena idea repasar lo que veníamos viendo en anteriores ocasiones para asegurarnos de que cuando vayan a realizar las evidencias de esta semana, tengan todos los temas claros y de esa manera sea mucho más fácil para ustedes realizar justamente las evidencias y obviamente que tengan la claridad de todo lo que van a estar haciendo durante las evidencias. En este caso, las temáticas que vemos se van a dividir en 3 secciones. La primera, que es justamente explicar el uso del presente continuo. En la segunda, el vocabulario relacionado con el clima, el estado del tiempo. Y en la tercera, para ver lo que es la parte de las partes del cuerpo y ampliar, porque ya hemos visto un poco anteriormente el vocabulario sobre lo que es ropa, atuendos, accesorios. Obviamente, como les decía, hay algunas cosas que repasaremos que se pueden necesitar y que las vamos a ir utilizando en esta ocasión. Ya ustedes saben que cuando uno aprende un idioma no es tanto como ocurre de pronto en otros cursos donde un tema ya fue observado, evaluado y ya no lo vemos más, sino que aquí la idea es que justamente lo que vamos aprendiendo lo podamos repasar y lo podamos ir añadiendo a los nuevos temas que van entrando para que podamos ir utilizándolo y mejorar nuestra expresión. Entonces, en este caso, repasamos un poco allí los adverbios de frecuencia que ya los habíamos visto hace unos días para que justamente los tengamos acá presentes. Muy bien. Entonces, vemos que la información aparece a través de un email que tenemos allí en pantalla. En el email nos vamos a encontrar justamente varias expresiones que están relacionadas con el primer tema que vamos a ver, que es el del presente continuo. Encontramos, por ejemplo, una pregunta. Are you sunbathing? ¿Estás tomando un baño de sol? Encontramos acá, por ejemplo, I'm writing from the French laboratory. Estoy escribiendo desde el laboratorio de francés. Miss Matthew is telling us today the different places. Allí le dice que la maestra, la señora Matthew, les está hablando de los distintos lugares que hay en la ciudad. And she's teaching us a lot of new vocabulary. Les está enseñando mucho vocabulario nuevo. She is speaking to the coordinator. Está hablando con el coordinador ahora. Because we are doing an interactive activity. Porque estamos haciendo una actividad interactiva. Y cierra con una pregunta. Is the sun shining in San Andrés? ¿Está brillando el sol en San Andrés? Allí nos encontramos ya viendo las expresiones, una acá porque bueno, en la sesión lo va mirando en detalle con todas estas expresiones que nos sirven para justamente describir lo que está ocurriendo en ese momento. Si se dan cuenta, tanto las expresiones que aparecen para describir la situación en la que está, como las preguntas que se hacen, están refiriéndose a lo que ocurre justo en ese momento, sea para decir lo que está pasando o para preguntar si está pasando algo.
Entonces, para esos casos en inglés se suele utilizar el presente continuo. En las anteriores sesiones, en este caso, veíamos el presente simple. Comentábamos que en el caso del presente simple se puede utilizar para rutinas y se puede utilizar para acciones que pueden ocurrir en cualquier momento. En cambio, cuando utilizamos el presente continuo, hace referencia a lo que está ocurriendo ahora. Dependiendo de cómo lo vamos a usar, tiene dos situaciones en las que lo podemos decir. La primera, aquí aparece directamente algo que está ocurriendo justo en ese momento. Cuando yo estoy hablando, ya la acción estaba ocurriendo y al terminar de hablar, la acción seguirá ocurriendo. Es decir, está pasando en el presente y sigue pasando. Por ejemplo, Johanna is studying at the laboratory now. Ella ahora está estudiando en el laboratorio. Eso significa que cuando yo voy a hablar, ya ella estaba haciendo la acción y la sigue haciendo. No es que va a detenerse de hacerla, que ya la va a terminar. No, ya está terminando. No es, va apenas a empezarlo, sino que durante el periodo de tiempo en el que estoy hablando, la acción está ocurriendo y sigue ocurriendo. La otra opción es hablar justamente de un periodo de tiempo que va transcurriendo y quiero especificar que durante este periodo se va a hacer la acción. Johanna is learning French this year. Por ejemplo, ella está aprendiendo francés este año. Entonces, en este caso, estoy hablando de todo un periodo de tiempo y durante ese periodo ella va a estar estudiando. Si quiero hacer una anotación específica de alguna actividad repetitiva dentro de ese periodo, ya ahí sí voy a usar el presente simple. Por ejemplo, si yo digo que ella estudia francés, lo está estudiando, digamos, los viernes, entonces Johanna studies French on Fridays, por ejemplo, si es los viernes. Entonces, en ese caso ya se utilizó el presente simple porque no estoy diciendo que lo hace literalmente todo el tiempo, sino que estoy especificando un momento en particular o una frecuencia en particular en lo que estudie el idioma. Por ejemplo, digamos, Johanna always learns French. Ella siempre aprende francés, es decir, en todo tiempo. Entonces, en ese caso, no hay un periodo específico, sino que hablo de algo que puede ocurrir en otro tipo de frecuencia. Entonces, por eso se utiliza en ese caso el presente simple. Entonces, es más una cuestión de contexto si queremos especificar que algo abarca todo un periodo de tiempo o que algo ocurre en cualquier momento o frecuencia que queramos especificar. Para hacer el presente continuo, vemos nuevamente la fórmula que es en este caso el verbo to be, el famoso. Ya nosotros lo hemos mirado en otras ocasiones. Le hago bueno, para que recuerden un poco. Tiene tres formas, que es am, is y are. Am se utiliza para hablar de nosotros mismos. Is lo utilizamos para hablar de una persona, objeto, animal o lugar que sea singular. Y usamos are para todas las demás situaciones. En, en ese caso, el verbo to be va a ir acompañado con el verbo de la acción que ocurre. Y ese verbo va a llevar al final la terminación ing, ing. Aquí podemos observar y también podemos escuchar, como pueden ver con los botones que aparecen allí, los ejemplos que van relacionados con el uso del presente continuo. En este caso, cuando hablamos de otra persona o de un objeto, aparece is, que es la parte del verbo to be para ese caso. Mrs. Matthew is speaking to the coordinator. Está hablando. She is teaching a lot of new vocabulary. Ella está enseñando. Bueno, en este caso, teaching us nos está enseñando mucho nuevo vocabulario. Is the sun shining? Está brillando el sol. Entonces, siempre que hablemos, ya ustedes lo saben, de una persona u objeto que es singular,
siempre vamos a utilizar lo que se llama la tercera persona. En el caso del verbo to be, es simplemente utilizar is para ese caso. Y como en todas las expresiones que utilizan el verbo to be, basta con colocar el verbo al principio de la frase para que esta sea una pregunta. Así que en este caso, la última frase que tenemos allí inicia con is para indicar la pregunta en este caso. Y como les decía, cuando ya hablamos de varias personas o nos incluimos en la frase, ya entonces utilizamos are. Por ejemplo, we are doing an interactive activity. Estamos haciendo una actividad interactiva. Ya para este caso vemos aquí, recordando un poco que ya hemos visto este verbo to be en anteriores ocasiones y bueno, ahora lo vemos para lo que está en la parte del presente continuo. En este caso podemos utilizarlo con la contracción o sin ella. Es bueno conocer ambas formas, así de pronto no las usen para que las puedan identificar. Uno puede decir I'm studying o puede decir I am studying. En la forma negativa, y ustedes saben que al verbo to be se le añade el not para hacer la negación. Puedo decir she is not studying o puedo decir también en forma de contracción she isn't studying. La forma interrogativa, como les decía, iniciamos con el verbo to be. Por ejemplo, are you studying French? ¿Estás estudiando francés? Y ya ustedes obviamente las preguntas que inician con el verbo to be saben que son de yes o de no. Entonces será, por ejemplo, yes I am o no I am not, dependiendo de la respuesta que vayamos a dar. Ya ustedes saben que las preguntas con palabras interrogativas, repasando un poco lo que ya hemos visto, colocamos la palabra interrogativa. En este caso, como el verbo to be, pues será lo que siga a continuación. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Allí vemos algunas preguntas para seguir el ejemplo basado justamente en lo que veíamos en el email. Algunas preguntas son con palabras interrogativas, por lo que hay que proveer información, como cuando me preguntan, who is writing the email? ¿Quién está escribiendo el email? Joanna. Si lo está escribiendo en ese momento. Aquí vemos algunas preguntas que son cerradas, son para responder yes y no. Is Johanna learning English? ¿Está aprendiendo inglés? Entonces colocamos no, she isn't, porque justamente ella no está aprendiendo inglés. Si queremos especificar, pues decimos, como en este caso, she is learning French, para decir ella está estudiando o está aprendiendo francés. Ya ustedes saben que las preguntas que sean cerradas, que sean de yes o de no, no se responden solamente con yes o con no, sino que reutilizamos lo que nos dice la pregunta. Por ejemplo, en este caso hablamos de ella, si ella está aprendiendo inglés. Entonces, al ser sobre ella, vamos a decir no solamente no, sino no, she isn't. Utilizamos el mismo verbo que aparece al principio de la pregunta, o si aparece un auxiliar diferente, lo vamos a utilizar igual en la respuesta. Ya cuando las preguntas son abiertas, así como esta, en la que puedo dar cualquier respuesta, puedo decir si quiero iniciar con la frase she is writing to Nicole. Ella le está escribiendo a Nicole, pero si no, simplemente coloco la respuesta, la información que me están preguntando. Es una pregunta abierta, así que tiene múltiples maneras de ser contestada. Ahora bien, para la mayoría de los verbos basta simplemente al utilizarlos en presente continuo con agregarles la terminación ing. Por ejemplo, el verbo wait, esperar, colocamos simplemente waiting. El verbo meet, que es reunirse, encontrarse, colocamos meeting y ya queda terminado ing. Aquí vemos algunas situaciones que son similares
a las que ya habíamos visto con los verbos y con los sustantivos, aplicamos las mismas normas porque es todo, como lo expliqué anteriormente, cuestión de pronunciación. Cuando los verbos en inglés terminan en E, o las palabras en inglés que terminan en E no se suele pronunciar, esta E se quita cuando utilizamos el ing. Por ejemplo, el verbo write, que es escribir, colocamos writing. Cuando hay las terminaciones de vocal y consonante, de esta forma como la vemos allí, consonante, vocal, consonante, lo usual es que la última consonante queda doble. Usualmente, bueno, esto es una cuestión que ustedes ya irán identificando a la medida que utilizan el vocabulario, pero suele haber como una pausa, una división en esa terminación que es la que hace justamente que haya que repetir la consonante. En el caso de get, vamos a encontrar getting. Ahí en la T se hace como una pausita, entonces se puede decir que la primera sílaba termina en T y la segunda inicia en T también. Getting o begin, beginning. Entonces esa pausa que se hace allí implica que la consonante se pronuncia doble. Es como si dijéramos begin, corta la palabra y luego ding, beginning. Entonces esa clase de sonidos cuando ya los empiecen a identificar les va a dar la seña por si de pronto no recuerden la norma, porque uno explica aquí los ejemplos, claro. Sé que no todo queda allí directamente, pero hay que tener en cuenta allí lo relacionado con la estructura, cómo funciona, y ya los irán identificando a medida que avancen en la sesión. Acá nos vamos a encontrar una imagen con algunas descripciones, le pueden hacer clic si de pronto en algún momento la quieren ampliar un poco. Y vamos a encontrar varias expresiones justamente allí para que ustedes lo tengan en cuenta para ir diciendo qué va haciendo cada uno, incluyendo los animales que aparecen allí en la imagen. Ya ustedes saben, y es bueno hacer allí el recordatorio, utilizamos, como estamos hablando específicamente del instante que aparece en la imagen, podemos utilizar el presente continuo para describir todo lo que está ocurriendo allí. Miremos, por ejemplo, la primera frase, dice, the birds are singing, las aves están cantando o los pájaros están cantando. Digo yo que ocurre en el momento de la imagen, en ese instante que está pasando allí. Si yo digo the birds sing, simplemente en presente simple, estaría refiriendo a que cuando aparecen o en cualquier día que estén allí, ellas cantan. Pero si quiero especificar justo en el momento de la imagen que están cantando, utilizo the birds are singing. Entonces ya allí de manera similar a eso lo estaremos viendo justamente al describir las circunstancias en el momento del que yo quiera hablar. Vamos a pasar aquí al segundo tema, lo que es justamente el estado del tiempo, el clima. Vamos a encontrarnos con algunas expresiones que nos van a ayudar a describir cómo está el clima en un momento. Podemos encontrar hot cuando algo está caliente. Podemos encontrar warm cuando algo está cálido, es decir, es un clima agradable sin ser frío directamente. Podemos encontrar cold, allí sí directamente para el clima frío. Y nos vamos a encontrar con una serie de palabras que nos sirven para describir el clima. Usualmente cuando son este tipo de palabras suelen terminar en Y. Ese tipo de terminación nos da la idea de una característica, un adjetivo. Wind, que es el viento. Y nos vamos a encontrar que windy es, bueno, venteado es la traducción de diccionario, cuando hay mucha brisa. Fog, la niebla. Foggy es cuando está nublado. Bueno,
digamos, con niebla se dice nebuloso, es la palabra del diccionario, pero bueno, cuando hay mucha niebla en un lugar. Sun, que es el sol, sunny, cuando está soleado. Lo mismo ocurre con las nubes, cloudy, cuando hay mucha lluvia, o cuando hay lluvia, pues perdón, rainy, y cuando hay nieve, snowy. Si en lugar de nieve hay hielo, entonces utilizamos icy. Digamos que en Colombia es más común el hielo que la nieve en ese caso, así que es bueno tenerlo en cuenta cuando vayamos a describir justamente el- la característica de cómo está el clima en un momento en particular. Similar a lo que veíamos con los verbos, con este tipo de terminaciones que van en Y usualmente, cuando hay este tipo de terminaciones de vocal con consonante, se suele colocar la consonante repetida debido a la pronunciación. O en palabras como sunny o foggy, hay allí que colocar la consonante doble. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En muchos países, y bueno, en buena parte de los países de habla inglesa ocurre esto. Ya ustedes saben que hay las distintas estaciones del año. En este caso, ya durante estos meses, el norte del planeta, en Europa, Estados Unidos, están en este momento en primavera. Si nos vamos al sur del planeta, digamos Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, además, están en este momento en otoño. Las estaciones van por ciclos y aunque nosotros en nuestro país directamente no tenemos las estaciones, pues es bueno identificarlas. Una de las cosas de las que vamos eventualmente a hablar si utilizamos el idioma inglés es sobre esto porque hace parte de la cultura relacionada con el idioma. En este caso, spring es el primero, la primavera, cuando se acaba el frío, empiezan otra vez a florecer las plantas y todo. Tenemos summer, el verano, es la estación más cálida. Tenemos fall, en inglés norteamericano es más como un fall para decir, hablar del otoño. En inglés británico encontrarán autumn, por si acaso es bueno conocer allí las dos expresiones. Ya es el tiempo en el que empieza a estar un poco más frío, empiezan a caer las hojas de los árboles, es la principal característica. Y el invierno, winter, cuando ya la nieve empieza a caer. Y allí nos vamos a encontrar algunos ejemplos justamente para explicar utilizando el vocabulario que hemos aprendido. Usualmente se puede preguntar what's the weather like para indicar cómo está o para preguntar cómo está el clima. Entonces, what's the weather like today, John? Y le responde it's warm and sunny. Está cálido y soleado. Es bueno agregar en este caso detalles de lo que les he ido comentando y que siempre estoy atento a las evidencias que participan cuando una frase, y esto lo digo para que lo analicen dentro de la lógica del español, puede ser que todavía a este nivel muchas cosas la piensan en función de lo que saben en español. Cuando una frase en español parece no tener un sujeto o no empezar con un sujeto, es bueno recordar que como en inglés todas las frases deben llevar un sujeto, entonces en esos casos solemos agregar it al principio de la frase para cumplir, como les digo, con la estructura que se usa en inglés. Entonces si yo digo está soleado o hace calor, por ejemplo, si yo digo it's sunny, it's hot, utilizo la expresión y siempre empiezo utilizando it para el tipo de expresiones en las que pareciera que no hay un sujeto en la frase. Porque en inglés la hay, directamente colocando it basta y sobra para esa expresión. Aquí preguntas, what's the weather like in winter? Cuando hay invierno. Entonces se puede decir, it's usually cold and rainy. Es frío, lluvioso. Sometimes it snows. A veces cae nieve. Bueno, ese a veces, pues de pronto en regiones más como la nuestra, porque en la mayoría de los países con estaciones el invierno tiene mucha nieve. Muy bien. Entonces, como les decía, podemos utilizar la expresión it is y lo vamos a utilizar mucho en esto para describir
el estado del tiempo y podemos agregar una expresión de tiempo para indicar si es en ese día, en la noche, en el periodo. Yo puedo decir, por ejemplo, it is snowing in December, que hay nieve en diciembre. Y en este caso, obviamente, lo utilizaremos así con el presente simple porque es para describir en general cómo está el clima en un momento y que suele ser una característica que se repite. Um, Puedo colocar, obviamente, con un adjetivo, con un sustantivo, dependiendo cómo necesite, pero en este caso podemos utilizar algunas expresiones que aparecen allí para dar la claridad de cómo está el clima. Podemos decir, it's a nice day today, es un bonito día. Eso usualmente implica un muy buen clima. It's a lovely afternoon, similar. Lovely se podría traducir como muy buena, agradable. It is a cold night, si es una noche fría. Si vamos a colocar en este caso un sustantivo, ya recuerden colocar el artículo a, porque decimos una noche. Pero si queremos dejar claro que justo en este instante está ocurriendo o está el clima como lo estoy describiendo, utilizamos el presente continuo. Por ejemplo, it is raining outside. Está lloviendo afuera. Entonces, bueno, ya ahí es una cuestión de aclararnos en este caso y especificar justamente en ese momento que está ocurriendo lo que yo estoy describiendo. Puedo decir, it rains outside para decir que llueve afuera, pero no necesariamente en este momento. Suele ser que de pronto puede llover en cualquier momento. Entonces, en este caso, si no necesariamente está ocurriendo ahora, utilizo el presente simple. Pero si quiero dejar claro que justo en este momento está cayendo lluvia, yo lo noto y se lo voy a decir a la persona, entonces digo, it is rain. Igual con snowing, si está cayendo nieve, drizzling, si apenas está brisando o serenando. Entonces, bueno, ahí utilizamos las expresiones. Podemos utilizar el presente simple con adverbios de frecuencia, como ya lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, sometimes it rains in summer. A veces llueve en verano. Y bueno, sí. En Colombia ocurre mucho, ya que las estaciones que tenemos le llamamos mucho verano e invierno, pero en realidad no tenemos precisamente estaciones o tiempos específicos. Ya se volvió parte de nuestra cultura que en muchas ocasiones cuando en una región llueve, en la otra puede haber sequía y así. Entonces, bueno, no es algo tan fácil de describir como para relacionar con las estaciones. Es más cuestión de costumbre hablar de veranos e invierno. Muy bien, pasamos a la tercera parte acá, que es la de justamente hacer la descripción de partes del cuerpo, vestuarios, accesorios. En este caso nos colocan allí una descripción. She is Monica. She is blonde, es rubia. Her eyes are blue, sus ojos son azules. Her lips are red, sus labios son rojos. She is wearing, ahí utilizo el presente continuo para especificar en el momento de esa imagen qué está vistiendo ella. She's wearing a black long sleeve shirt, la camisa negra manga larga, and black earrings, tiene aretes negros. De igual manera encontramos otras descripciones aquí donde nos van a hablar justamente un poquito más de vocabulario relacionado con las descripciones para que ustedes lo puedan observar allí en detalle. Y vamos a irnos enfocando en el vocabulario que tenemos acá para que lo vayamos aclarando. En este caso nos vamos a encontrar head, la cabeza, hair, el cabello. Podemos encontrar forehead, la frente. Nos vamos a encontrar con el ojo que es eye y podemos encontrar eyebrow, la ceja, ear, que es el oído, tooth, el diente, ya lo veíamos en la actividad pasada, nose, que es la nariz,
cheek, la mejilla. Tenemos acá a la izquierda face, que es la cara. De allí sale Facebook, el libro de caras. Mouth, que es la boca. Tongue, la lengua. Tenemos chin, la barbilla. Lip, el labio. Usualmente en plural, lips. La mayoría de la gente tiene dos. Chest, el pecho. Stomach, el estómago. O tummy, dicen algunos, para la barriga. Leg, que es la pierna. Tenemos knee, que es la rodilla. Vamos a encontrar foot, el pie. Toe, y esta palabra es muy importante recordarla porque en los pies decimos toe para los dedos del pie y decimos finger para los dedos de la mano. Waist, la cintura. Ankle, para el talón. Perdón, en este caso heel, que tenemos para el talón. Y utilizamos ankle para el tobillo. Vamos a encontrar elbow, el codo. Neck, que es el cuello. Tenemos shoulder, los hombros, usualmente en plural. Back, la espalda. Arm, que es el brazo, también lo tenemos acá. Ahí vemos el vocabulario, igual lo estaremos utilizando dentro de las evidencias. Muy bien, mirando algunas prendas de vestir, aquí tenemos shirt, que es la camisa, decíamos. Pueden encontrarse long sleeve o short sleeve, si es manga larga o manga corta. Una dress shirt, que es la de un traje, un vestido, sí, más formal y tiene un diseño diferente. Sport shirt, si es más deportiva, tenemos la famosa polo shirt, la camisa tipo polo. Se puede utilizar jersey, se usa mucho con ropa deportiva, uniformes de equipos. Allí lo van a encontrar mucho. Blouse, que es la blusa. Turtleneck para el cuello tortuga. Pants, más común para hombres, o trousers. Y slacks, más común para mujeres la expresión. En este caso, son prendas de distintos materiales y cortes. Jeans, siempre en plural por si acaso. Blue jeans. Skirt, que es para la falda. Dress, el vestido. Shorts, le decíamos. Tenemos mucho esa expresión en español también. Sweater para el buzo. Tenemos en V-neck, si es cuello en V. Cardigan, que es diferente, es un poco más abierto. Overalls, los famosos overoles. Ahí está la traducción literal que hemos hecho. Uniform. Vamos a encontrar jacket, la chaqueta. Puede ser sports jacket. Puede ser un blazer, así como aparece acá un poco más formal. La 20 que tenemos allí. Suit, el traje. Número 21. Vest, el chaleco. Vamos a encontrar tie. Puede ser bow tie si es el corbatín o tie solamente si es la corbata. Tuxedo, que es el traje smoking, decimos nosotros en español. Gown, el traje elegante de fiesta. Hat, que es el sombrero. Tenemos sandals, las sandalias. Boots, que son las botas. Sneakers para los zapatos deportivos. Slippers para las pantuflas. Flip-flops para, en este caso, las sandalias. Ok, bien. Ya tenemos acá. Vemos en la parte de los accesorios, primeramente encontramos ring, el anillo. Puede ser engagement si es de compromiso, wedding si es de matrimonio. Puede ser wedding ring o wedding band, también se escucha. Earrings, siempre me ha llamado la atención esto de los aretes porque ear es oreja y ring es anillo. Y bueno, ya por allí les va quedando la idea de cómo funciona. Tenemos necklace. Aquí número 5. El collar. Tenemos el 6 y es de perla. A veces simplemente se dice, uso perlas. Bueno, pearls.
7, la cadena, chain. Vamos a encontrar pin. Se utiliza igual en español un pin, un broche. Watch, el número 9. Podemos especificar wristwatch para aquel que es de muñeca. Ya ustedes saben que había uno que usualmente iba al bolsillo. Bracelet, el número 10, el brazalete. Las mancuernas en el 11, cufflinks. Tenemos tie pin para la corbata. Puede ser un pin o puede ser un clip, como vemos en la 13. Belt, que es el cinturón. Keyring, el llavero. Tenemos wallet, la billetera, o purse, change purse puede ser para el bolsito monedero. Handbag para el bolso más grande. Vamos a usar clutch para este bolso más compacto que utilizan las mujeres en la mano. Book bag, el 20 para libros. Recuerden que bag significa bolsa, significa bolso, morral. Va por ahí la idea. En el 21 vamos a encontrar otra manera que la veíamos cuando hablábamos de los útiles, que es backpack. El morral, porque usualmente va a la espalda, por eso se llama backpack. También se puede utilizar si es colegial, school bag, por ejemplo. Tenemos en el 22 briefcase. Tenemos umbrella, la sombrilla. Glasses, que son los lentes. En el 24 encontramos sunglasses, si es lentes de sol. Ahora bien, ¿cómo utilizamos entonces estas expresiones? Tenemos dos formas. Podemos utilizar la frecuencia, hablando en presente simple de lo que la persona usualmente viste o no viste, dependiendo de la frecuencia que queramos especificar. Y usamos el presente simple porque es algo que se repite. Por ejemplo, he usually wears a uniform. Él usualmente viste un uniforme. Pero si queremos dejar claro lo que se está vistiendo en un momento específico, en ese momento, entonces utilizamos el presente continuo. Oh, I am wearing a sweater. Estoy vistiendo un buzo en este momento. Bueno, entonces ya es una cuestión de especificar el momento preciso del que se está hablando. Entonces miren allí la diferencia de eso, de lo que es algo que es común, pero no necesariamente está ocurriendo ahora contra algo que específicamente está ocurriendo ahora. Para el caso de la contextualización, vamos a tener en este caso algunas conversaciones que vamos a escuchar. Lo colocamos en el contexto de la alfombra roja, de red carpet. Aquí tenemos una conversación, ustedes la van a poder ir leyendo y escuchando. Es bueno que estén atentos cuando estén practicando los materiales y tengan obviamente acceso al audio para que lo puedan trabajar de esa manera. Y en la comprensión vamos a encontrar tres ejercicios. El primero de ellos va a tener aquí algunas palabras relacionadas justamente con la conversación. Traten de observar cada una de las descripciones para saber a dónde debo llevar cada una de las palabras, dependiendo de donde considere que deba ir. En el ejercicio B, vamos a colocar true o false, verdadero o falso, en las expresiones según como consideremos que estas son, basado obviamente en lo que vimos en la contextualización, y el ejercicio C va a tener algunas preguntas. Ustedes deben estar atentos a detalles sobre el lugar, momentos, ocupaciones, para que puedan responder todo basado en esa misma contextualización. Muy bien, para la práctica 1 nos encontramos 4 ejercicios. En el primero de ellos van a colocar los verbos en la forma continua, es decir, haciendo la terminación ing. Recuerden aquellos verbos que requieren agregar algo, aquellos que deben quitar una letra al final. Todo eso lo van a ver allí para que tengan un poquito más de memoria al respecto. En el caso del ejercicio B,
van a colocar el verbo, pero en presente continuo en cada uno de los casos que tienen allí. Simplemente el verbo to be y la forma del verbo en ing como corresponda para que las frases estén en presente continuo. El ejercicio C, deben observar si debe ir el verbo en presente simple o en presente continuo. Observe si se está hablando de algo que ocurre al momento o algo que es en general. Entonces, allí tienen un ejemplo en la primera frase. Siempre busquen expresiones de tiempo cuando aparezcan así como hoy, ahora, por ejemplo, para que eso les ayude a entender que estoy especificando algo que ocurre justo en el instante que estoy hablando. En el ejercicio D vamos a mirar una imagen y vamos a decir qué hacen cada uno de los que aparece en la imagen. Como en algunos casos, algunas frases aparecen una persona, en otras aparecen dos. Recuerden que si hablo de una sola persona, usualmente utilizo is, que es tercera persona. Si hablo de más de una, voy a utilizar are. Allí les dejo una pista para que recuerden un poco y les ayude a hacer el ejercicio un poco más fácil. En la práctica 2 vamos a encontrar 6 ejercicios. En el ejercicio A vamos a tener aquí algunas descripciones relacionadas con el clima. Allí están en la parte superior y basados en el clima en el que se encuentran Richard, Johanna, John y Nicole, los vamos a vestir de acuerdo a cómo les sea más conveniente a ellos. Tomamos las prendas de vestir y las colocamos a quienes más les convenga en ese caso. El ejercicio B, por su parte, como lo vamos a ver, vamos a completar los nombres de las prendas de vestir, los accesorios, se nos da la primera letra. Le pueden echar un repaso de pronto a los temas. La idea es que obviamente tengan en mente todo el vocabulario que estamos viendo. En el ejercicio C vamos a tener unas frases allí en un diálogo y la idea es seleccionar en cada caso, sea en presente simple o presente continuo, y completar el vocabulario que puede ir relacionado con el clima, con las prendas de vestir, y así puedan completar las frases que allí aparecen. Para el ejercicio D van a relacionar en este caso las prendas de vestir. Cada una tiene un número, vamos a colocarle el número según corresponda. Si digo que la número 5 es pants, coloco el 5 y colocar en qué parte del cuerpo van, aquí al ladito. Ahí lo pueden escribir donde suelen ir. Para el ejercicio F, hemos visto el E, vamos a mirar. Sí, el ejercicio E, en este caso, tenemos las partes del cuerpo allí. Vamos a irlas colocando. Cada una tiene un numerito para que las podamos completar y echarle un vistazo a ese vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. Y en el F, vamos a ver aquí las prendas sobre las prendas de vestir. Van a seleccionar para la persona que hablan aquí, que es John, basado en sus características, si debería vestir la número 1 o la número 2, incluyendo las prendas que aparecen allí. ¿Cuál es más recomendable para esta persona? En la Pronunciation Practice tenemos 5 ejercicios. El ejercicio A va a estar relacionado con la pronunciación de la terminación ing, ing, para palabras de 2 y de 3 sílabas. Obviamente es muy bueno recordar que usualmente las terminaciones ing no tienen una entonación tan fuerte, entonces es bueno tenerlo en cuenta en ese caso para este ejercicio. El ejercicio B, por su parte, va a encontrar allí una combinación de lo que hemos venido viendo, sonidos de vocal, como brother,
U como en shoe, S como en sofa, R como en toaster, E como en bracelet. Y la idea es obviamente del vocabulario que vamos a ir escuchando, ir seleccionando a cuál vocal o a cuál sonido de vocal puede estar relacionado. Escuchamos la palabra y la llevamos donde consideremos que deba ir según corresponda en ese caso. Para el ejercicio C, es para escuchar los sonidos nasales, como en arm, como en chain, como en cufflink. Y de la misma manera, obviamente, al escuchar los sonidos, colocarlos donde corresponda. En el caso del ejercicio D, para la práctica de pronunciación, vamos a escuchar las palabras de 2 y 3 sílabas. Muy común que este tipo de palabras, que vamos a ver, suelen ir acentuadas al principio. Entonces la idea es que ustedes puedan escuchar cuántas sílabas se escuchan en cada uno de los casos. Muchas veces la organización de sílabas es diferente en inglés con respecto a lo que escuchamos en español, entonces es bueno estar atento a las diferencias. La parte E, como ustedes ya saben, es muy comúnmente relacionada con la utilización de frases. Escuchen la pronunciación de las palabras, la entonación de las frases. Esto les va a ayudar mucho para que ustedes puedan pronunciar las frases similares de esta misma manera. Okay. En cuanto a las evidencias de esta actividad de aprendizaje, nos vamos a encontrar que hay 4 de ellas más una actividad adicional. La primera evidencia se llama Street Life. Ustedes van a descargar el documento que aparece allí en el enlace. En él van a realizar la descripción de algunas personas que aparecen en una imagen. La idea es utilizar el presente continuo porque vamos a hablar de lo que está ocurriendo, lo que las personas están haciendo en ese momento y describir cómo están vestidas. Entonces, nuevamente utilizaremos el presente continuo para decir lo que las personas están vistiendo en ese momento. La segunda es una actividad interactiva que es What do they look like? Está muy relacionada con las prendas de vestir. Vamos a verla un momento. Recuerden que las actividades interactivas tienen un botón Translate si necesitamos las instrucciones de pronto en español. Entonces, al ver cada una de las personas que va entrando al escenario, vamos a ir colocando las descripciones relacionadas y vamos a colocar las palabras en el orden que consideramos, las arrastramos según como consideremos en qué posición deban ir. De esa manera iremos haciendo con las distintas descripciones que allí aparecen. Muy bien. La tercera evidencia es Recognizing Body Parts. Tiene 2 secciones. En la primera vamos a tener algunas opciones para completar las frases, diciendo cuál parte del cuerpo corresponde a cada una de las descripciones que tenemos allí. Y van a realizar un pequeño crucigrama con las partes del cuerpo. No tiene muchas palabras, pero es para recordar algunas. En el caso de Describing the Weather, van a tener un documento que ustedes pueden descargar y van a realizar unas descripciones, colocar una imagen de referencia para cada una de las estaciones que hemos visto, describir cómo es la estación. Ya lo veíamos ahorita, summer, spring, fall, winter. Y en cada una decimos también la persona que coloquemos ahí en la imagen, cómo está vestida. Para este caso vamos a tener una evidencia que es de consolidación. Vamos a compartirla un momento.
para que ustedes la puedan ver. Ahí está. En este caso, la evidencia de consolidación tiene un par de secciones. La primera de ellas va a ser sobre las actividades que hacemos diariamente. Así que en este caso, ustedes van a colocar, basados en el ejemplo que aparece en el mismo documento, algunas imágenes de referencia de sus actividades diarias y luego colocan aquí en el texto lo que ustedes hacen en un día rutinario, lo que ustedes quieran seleccionar para hablar de todas las actividades de su rutina. Y en la segunda parte van a realizar una grabación sobre lo que estuvo o lo que estuvo pasando pues en sus últimas vacaciones que hicieron. O más bien, si lo quieren colocar, pueden incluir cómo estuvo el lugar, el clima. Van a colocar una foto de ustedes, decir la descripción de los vestuarios relacionados. Lo escriben acá. Pueden colocar una imagen, sea de ustedes o sea una de referencia. No es obligación mostrar su rostro, recuerden esa parte. Y deben adjuntar este documento con toda la respuesta y la grabación. Para aquellos que de pronto tengan algún inconveniente con el envío de archivos de audio que ha pasado, pueden enviarlo como un archivo comprimido. Simplemente seleccionan los documentos que tengan, le dan clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip, y de esa manera se les va a generar un archivo comprimido del documento o de los archivos que ustedes seleccionen y mandan ese archivo comprimido para que no tengan de pronto tanto inconveniente al momento de compartir sus evidencias. Eso en cuanto a la parte de la actividad de aprendizaje. Entonces, como les decía, vamos a estar viendo justamente lo relacionado con los últimos días de curso, ya que estamos cerca de cerrar. Para este caso, la actividad de aprendizaje en la que estamos en este momento llega hasta el día 21 de abril, que es el próximo miércoles. Ya a partir del día 22 hasta el 27 no hay actividad de aprendizaje, sino que ustedes pueden tomar ese tiempo justamente para responder todas las evidencias que estén pendientes, revisar que no falte nada y obviamente si hay algo que requieran repasar, agregar, lo pueden hacer en ese momento. Ya el día 27 es el último día que van a estar disponibles las actividades. El día 28 yo realizo ya la retroalimentación de las distintas evidencias que ustedes han enviado para que todo quede evaluado y el día 29 se publica el listado de quienes aprueban el curso. Entonces ya ese día es simplemente para enviar toda la información relacionada con la aprobación de quienes pasen el curso e iniciar el proceso de certificación. Usualmente el proceso de certificación puede tomar entre 5 y 15 días del momento en que cierra el curso. Recuerden que tenemos una sección de tutoriales para aquellos que de pronto no lo han visto y entre los tutoriales tenemos un video que pueden observar sobre cómo pueden hacer para descargar el certificado. Pero en breve, para que lo tengan en cuenta, pueden ir a la página de Sena Sofía Plus en la opción de certificados y buscarlo con su número de documento. También desde esta misma página pueden iniciar sesión y al ingresar su información personal van a tener la posibilidad de acceder a todos sus certificados y constancias de estudio. Como el certificado no se genera inmediatamente, también pueden hacer eso, entrar con rol de aprendiz y mirar los cursos que han realizado, una opción de certificación y descargar la constancia de que ustedes ya finalizaron el curso de manera exitosa.